Hola a todos, ¿qué tal? De nuevo sábado, de nuevo hablando de autores españoles. En este caso vamos a hacerlo de Beroy y su obra onírica, este tomo en tapa dura y tamaño reducido que nos trajo Glenat, que incluye las principales obras largas del autor en su carrera: Doctor Mabuse, 666999, Ajeno, La enfermedad del sueño y plagado de extras al final. Un tomo de buena calidad y que en su momento se iba de precio bastante, más de 20 euros, pero que hoy día está saldado en Amazon, en Bibliostock y otras tiendas a menos de 10, a 9 y pico, y por ese precio merece muchísimo la pena, sobre todo porque la parte gráfica es alucinante. Bueno, Beroy es un autor que destacó a finales de los 80. En el 88 publicó la primera historia de este libro, la época en la que las revistas de cómic, de historietas, Cairo, Madrid y tal, estaban ya prácticamente muriendo. Un autor que sorprendió a todos porque la madurez y la capacidad gráfica que tenía en su primera obra importante, este Doctor Mabuse, que hace un homenaje al personaje y la película de Fritz Lang dentro del entorno de otra de las películas del director, Metrópolis. Tiene una capacidad este Beroy para transmitir la arquitectura, para crear espacios, ciudades, ambientes, con unas influencias, no sé, del eh, Art Nouveau, del modernismo, de no sé explicarlo, pero de verdad que es alucinante. En esta primera historia nos presenta una ciudad sí, futurista, gobernada por mano de hierro, con mano de hierro por un presidente vitalicio o algo así, y en la que un enigmático personaje, el doctor Mabuse, dirige el club más exclusivo, más elitista de la ciudad, aquel club al que todos los personajes importantes, todo el que es alguien va a ver y a dejarse ver. Ya veis que son elementos muy de serie negra, el club, el enigmático propietario, pero rápidamente aparecen elementos de ciencia ficción y vemos que este doctor Mabuse, que en el cine era el epítome de la maldad, pues aquí es algo parecido, es alguien que nunca conocemos realmente sus orígenes ni quién es, pero vemos que manipula y que hace que las personas, los miembros importantes de esta sociedad, caigan bajo su ala, y todo ello contado en esta ciudad que, ya digo, tiene una arquitectura alucinante y que mezcla elementos como estos coches de época, cierto vestuario, con otros elementos muy futuristas. Ya hemos visto la arquitectura. Todo ello en una trama que, fijaos, todo ello en una trama que involucra el ascenso al poder de este personaje, un personaje totalmente cruel, frío y sin ningún tipo de escrúpulos ni moral para conseguir lo que quiere. Vemos el jaque al que somete al presidente, a la camarilla de poder de esta sociedad. Y es que la historia está teñida por una pátina de crítica social. En su momento, esto se publicó en el 88, a 10 años después de la restauración de la democracia en España, y parece que el autor estaba como decepcionado o era muy crítico con la sociedad que se había creado. Y eso ocurre siempre cuando hay un régimen dictatorial o un régimen en general o una situación política en la que alguien no está de acuerdo. Constantemente se piensa cómo será el futuro cuando este régimen caiga, cuando podamos ser libres, cuando podamos organizar la sociedad de una manera más justa. Y bueno, al final eso lleva a decepciones porque los que prometen esos cambios, esa utopía, al final nunca cumplen. Y eso es lo que se traduce aquí en esta historia. Sentimiento que está presente en casi todas las del autor en este tomo, una crítica y una decepción hacia la sociedad en la que vive desde el punto de vista político, social y todo, y que, digamos, supone una traición a lo que le habían prometido o a lo que había soñado en los años del régimen, en este caso sería durante el franquismo.
Bueno, elementos de serie negra, elementos de ciencia ficción, un uso maravilloso de la arquitectura, bueno, el diseño de página, tiene tiene clase a la hora de encarar las imágenes y de presentarnos esta ciudad y sus habitantes. Y bueno, la historia acaba como no podía acabar de otra manera, no llego al final para no hacer spoilers. Esta primera historia es la que más me ha gustado y que justifica totalmente la compra del tomo, solo por esta historia. El resto ya depende de lo que cada uno le guste, puede encajar más o menos. En esta segunda historia, 666999, cambiamos totalmente el registro y es una historia de, no sé si de ciencia ficción o de horror, es una historia en la que en el 1999, lejano todavía para ver hoy cuando se publicó, se descubre unos restos arqueológicos, una especie de estatua, una estatua que es mucho más de lo que parece y que anuncia el final del mundo. Ya hablamos de, bueno, recordamos todos que antes de la llegada del año 2000 hubieron muchísimos cultos milenaristas de que iba a llegar el fin del mundo, bla, bla, el efecto 2000 también se hablaba en aquella época. Y esta historia contada en dos partes, en flashback, la historia del pasado, una especie de pasado medieval, y en la del presente con el descubrimiento de este objeto que encierra algo que puede traer el final del mundo, la llegada del anticristo, el enemigo, el fin de todo. Pues bueno, es una historia un poco más confusa que la anterior, que se entiende y se disfruta mucho más en una segunda lectura, y en la que de nuevo disfrutamos de ese sentido del diseño, de ese estilo impecable, de esa arquitectura Art Nouveau modernista, buenísimo. Hay fanservice, bueno, fanservice, lo que en aquel momento se consideraba cómo cambian las cosas. Hay mucha cosificación o exhibición del cuerpo de la mujer de forma gratuita, lo que hoy día se critica y en aquel momento era un ejemplo de libertad, porque durante muchísimos años no se había podido hacer. Y bueno, en conjunto una historia entretenida, un poco confusa, pero que al final todo queda bastante claro. De aquí saltamos a la siguiente historia. Es, a ver, ¿dónde está? Que no quiero hacer spoiler. Está Ajeno. Y aquí ya vamos llegando poco a poco a entrar en terrenos más surrealistas o en más tiras de olla, según como lo veáis. Aquí vemos la historia de algo, de alguien que llega a nuestro mundo, a nuestra dimensión desde otra, alguien que llega buscando venganza y buscando a otra persona, una chica que, fijaos lo bueno que es este tío con la arquitectura, con el diseño. Bueno, pues una chica que vive desde pequeña con sueños, soñando ser otra persona, soñando estar en otro sitio, y que conforme avanza la historia, fíjate, estos dragones modernistas, conforme avanza la historia vemos que no son sueños, sino que puede ser recuerdos de otra vida, otro mundo, otra época. De nuevo hay una crítica acusada a cierto grupo social, cierto grupo de ancianos de lo que hoy se llamaría la caverna, que son los guardianes del poder y que impide la evolución o el progreso y del que el protagonista quiere vengarse. Y bueno, una historia más surrealista, más onírica, y que si te gusta ese tipo de narración vas a disfrutar, si no pues se te hará un poquillo más dura. Y a partir de esto pues entramos ya plenamente en la siguiente historia, la enfermedad del sueño, en el surrealismo, en la ida de olla, como quieras llamarlo, pero ganamos el uso del color, la parte gráfica sigue siendo excepcional y además aquí se ve realzada por este color, pero las historias ya son pura ida de olla o surrealismo. Fijaos esta página, y a mí es que ahí ya me cuesta más entrar, pero en cualquier caso es muy disfrutable por el apartado gráfico. Y bueno, el tomo cierra con una serie de portadas. Esta historia ya estáis viendo más o menos a lo que me refiero. El tomo cierra con una serie de portadas de las revistas donde originalmente se publicaron estas historias. Tenemos Cairo, tenemos alguna más.
Y después hay una pequeña biografía de la mano de Hernán Migoya de Beroy. Y esto es todo. Un tomo que, si tuviera que recomendarlo al precio al que salió originalmente, me lo pensaría, porque la reducción de tamaño y, bueno, le hace mucho daño. Este dibujo es para disfrutarlo, mientras más grande mejor. Pero al precio al que está saldado, con la maestría gráfica que muestra Beroy, lo que habéis visto, las páginas y historias muy entretenidas, por lo menos las primeras, es muy recomendable. Nada más, un saludo y hasta la próxima.